buenos días. Presidenta, buenos días, qué gusto saludarla. Bienvenida al show de la papaya. Bienvenida a XFM. Muchas gracias, Álvaro, gracias, Verónica, gracias a todos y aquí estamos para hablar de este tema tan importante que ustedes han iniciado ya a conversar y que creo que es un tema que definitivamente nos debe convocar y conmover a todos. Absolutamente sí, Presidenta. Vamos a intentar aprovechar el tiempo al máximo. Entendemos de sus ocupaciones, pero es que se nos cruza en el camino y en estas últimas horas un hecho que creo yo que requiere, que demanda un pronunciamiento de su parte y tiene que ver con estas dudas, lo voy a poner en ese término, que han planteado algunos juristas, sobre todo, que entienden del manejo de la justicia y demás respecto de estos actos a los que ha recurrido no sé si decir el alcalde o el exalcalde de Quito. Respecto de este tema se habla de que de manera muy sospechosa se produce un sorteo, que es la segunda vez que se produce un error en este sentido, que no cabe un pronunciamiento de los jueces. ¿Cómo va el tema de la investigación de la primera jueza? En fin, un pronunciamiento suyo me parece que es relevante a esta hora. Presidenta, nuevamente, bienvenida. Gracias, muy buenos días. Sí, el Consejo de la Judicatura siempre está comprometido con dar transparencia, dar claridad a los temas que no los tienen. Y por esa razón es que nos encontramos en investigación sobre los sorteos. Vale indicar, queridos amigos que nos escuchan desde La Papaya, que el Consejo de la Judicatura, a nuestra llegada, es decir, en el 2019, no teníamos instalado el sistema de protección de nuestros datos informáticos. Cuando llegamos los instalamos. Cuando llegamos instalamos ese firewall que es el que nos permite ahora determinar si hay vulneración al sistema. Uh-huh. Pero adicionalmente, por esa razón, en el 2020, en febrero de 2020, pusimos una denuncia ante la Fiscalía y en virtud de esa denuncia la Fiscalía en el mes de junio de este año hizo el allanamiento en el que se pudo identificar a ciertos servidores que estaban involucrados en este presunto delito de interceptación ilegal de datos. Ahora, de igual manera, nos encontramos en investigación con la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión. Les vamos a decir cuanto antes, el proceso investigativo abarca, por supuesto, unos procedimientos que los estamos haciendo lo más breves. Yo he dado 8 días para hacer un proceso de investigación, eso es realmente corto, y que tenga la ciudadanía la certeza de que no vamos a permitir ningún acto de corrupción. Presidenta, tiene que haber certeza, sí. Un poco para que podamos todos entender, los que no estamos involucrados en la actividad de ustedes, ¿cómo se produce este sorteo? ¿Cómo funciona en este sentido? Porque parece que es ahí donde nacen las inquietudes de varios juristas. ¿Cómo funciona esta parte específicamente? Piénselo para que todos lo podamos entender, Presidenta. Claro, el sorteo es en virtud de la ley, ¿no es cierto? Porque la ley nos dice que tiene que haber un sorteo para asignar ¿qué? Un juzgador a cada causa. Es decir, a cada causa que ingresa tiene que asignarse un juzgador. Ese es el sorteo del cual estamos hablando. Y el sorteo tiene que ser, de hecho, transparente, porque de lo contrario estaríamos beneficiando de una u otra manera a alguien que quiere que le toque ese juzgador en especial. Específicamente, ¿ya? ¿El sorteo es a través de un software? ¿Cómo funciona? Exactamente, el sorteo lo hace el sistema informático, lo hace de manera aleatoria, y lo hace con un algoritmo que permite entregar más causas a quien tenga menos causas en trámite. Es decir, si hay un juez que tiene 100 causas y hay otro juez que tiene 10 causas, pues el sistema va a sortear entre los jueces que tengan menos causas para de esa manera ir equiparando la carga procesal. Así funciona el sorteo. Una de las formas que hoy se está denunciando que podría ser, y esto en términos generales, a propósito de lo que ocurre con el señor Yunda, es esto de la titulación de los casos. Parecería que ahí nace el error, si es que existe un error, no sé si usted lo reconoce así, en estos dos procesos que involucran al alcalde Yunda o exalcalde Yunda, Presidenta.
Todavía yo no lo puedo determinar. Estamos a pocas horas de que el Pleno del organismo conozca el informe de transparencia y a raíz de ese informe, créanme que definitivamente no vamos a tolerar ninguna falta de transparencia en estos sorteos. Ya tenemos cómo identificar, ya hemos hecho investigaciones y así como lo hicimos en Guayas, y en Guayas la Fiscalía hizo un allanamiento que logró la detención de 4 servidores. Desgraciadamente el juez luego no concedió la prisión preventiva, la detención con fines de investigación. Pues igual seguiremos sorteando juntas con Fiscalía, con la Corte Nacional, con todo lo que haya que hacer para que estas irregularidades presuntas no se den. Presidenta, hay un proceso de investigación respecto de la jueza Domínguez. Eso sigue caminando. Sí, eso vamos a conocer igual, en pocas horas vamos a conocer ese proceso. Recordemos que ahí en el caso de la jueza Domínguez era dos aspectos. El uno es respecto de su nombramiento, si es que su nombramiento, que fue en el año 2015, nosotros iniciamos funciones en el año 2019, registraba alguna irregularidad. Como he manifestado, pues eso vamos a conocer en pocas horas del informe de transparencia. Y por el otro lado, el tema del sorteo. Entonces nosotros en este momento, pues yo no quisiera adelantar el contenido del informe porque eso le corresponde conocer al Pleno, pero créanme que sí hemos estado dando pasos realmente ágiles y certeros en la investigación. Usted dice próximas horas, Presidenta. Yo creo que esto tranquiliza mucho a todas las personas que han manifestado mucha preocupación respecto de este tema que junta la política y que lamentablemente involucra a la justicia. Estaremos muy atentos entonces porque su anuncio es importante. En pocas horas vamos a conocer el resultado de este proceso de investigación y de transparencia. Un poco todo tiene que ver con lo mismo, Presidenta, y decíamos con Verónica aquí, ya adentrándonos al tema que habíamos acordado, el temor que puede tener una persona, una mujer específicamente, que ha sido víctima de cualquier tipo de violencia, de que la justicia en realidad no le ayude a resolver su problema y que por el contrario tal vez la ponga en riesgo. ¿Cuál sería un mensaje inicial de su parte? Y hay que reconocerlo, usted en este tema realmente ha estado muy activa, no ahora en funciones en el Consejo de la Judicatura, sino revisando su hoja de vida tiempo atrás. ¿Con qué mensaje inicia dirigiéndose a estas personas, a estas mujeres específicamente que son víctimas de violencia, Presidenta? Yo quiero decirles a las mujeres víctimas de violencia que en primer lugar la violencia no es normal. El hecho de que te traten mal, de que te minimicen, de que te digan estás gorda, estás fea, eso no es normal. Por lo tanto, eso no podemos aceptar. Alguien me decía, entonces María del Carmen, cuando mi esposo tiene este trato displicente conmigo, cree que yo no sirvo, ¿eso es violencia? Yo le decía sí, pero esa pregunta me da la medida de que para mucha gente, para muchas mujeres, esta violencia es normal. Es porque mi esposo es así, porque mi jefe es así. Entonces tenemos que empezar rompiendo todo lo que nos parezca normal y tenemos que empezar identificando que un trato displicente, un trato degradante, un trato humillante no es normal ni justificable. Y por otro lado también hay un chico muy joven que me decía, María del Carmen, pero ¿esto también es machismo? Yo le decía sí. Toda acción mediante la cual o palabra o gesto tú piensas y quieres o tenga como resultado, objeto o resultado, minimizar, dañar, humillar, es machismo. Entonces, ir corrigiendo estas prácticas, ir teniendo la conciencia de que no está ni en la conciencia de los hombres ni en la conciencia de muchas mujeres. Y si no somos conscientes de aquello, entonces no podemos empezar a romper esto que se llama el silencio o a romper lo que se llama el círculo de violencia. Con un agravante, María del Carmen, buenos días, ¿cómo te encuentras? Qué gusto poder observarte a los tiempos. Hay algo que me preocupa y mucho y es el concepto que tenemos nosotros y ya las mujeres en general respecto de lo que es violencia. Manejar, y tú lo has especificado muy bien, la conducta agresiva que puede tener la pareja, que pueden tener los entornos.
pero hablamos además de una violencia sexual que puede venir también dentro del mismo contexto familiar, dentro del mismo contexto de pareja. ¿Y cuántas veces dentro de los trámites que se realizan en la justicia, una denuncia que se presenta se echa atrás al poco tiempo porque la pareja vuelve a convencer nuevamente a la víctima respecto de los cambios que se puedan dar en este agresor? Y ahí es cuando uno se pone a pensar y dice, bueno, a la justicia le falta celeridad como para poder llegar y procesar estos casos y sancionar a las personas que se deba sancionar, o es que a la ciudadanía en general nos falta también entender cuál es esta dinámica que se va generando en el día a día, a la cual se acostumbran un montón de personas y que va generando ejemplo. Porque esa misma violencia que se vive en los padres se vivirá también en los hijos. Buen día. Exactamente, tanto tiempo, y expreso ese gusto de manera pública. Sí, el cambio de comportamiento, el cambio de patrón que nos lleva, una vez que somos conscientes, ¿no?, de la violencia, porque hay muchas veces en que, como he manifestado, está absolutamente normalizado. Ay, es que mi esposo es así. Es normal, entonces tratamos nosotras mismos de justificar la violencia y entonces no se rompe el círculo. Se rompe el círculo de violencia cuando empezamos a identificar, somos conscientes de qué es violencia. Por ejemplo, el simple hecho de una broma, de aquella broma tan conocida, ¿no es cierto?, cuando vamos por la calle y alguna mujer hace una infracción, que era lo que tradicionalmente se decía, mujer al volante, peligro ambulante, era, ¿no? Era la broma. Pero mira que esos son definitivamente comportamientos y visiones sesgadas y discriminatorias hacia la mujer. De hecho, yo conduzco súper bien, ¿no? Y súper rápido, por si acaso. Entonces, vamos rompiendo esos patrones. Voy así. Lo malo es que ahora ya te multan, pero antes no te multaban, ¿no es cierto? Hace muchos años y era más fácil hacerlo. Ni fotomultas, nada de eso. Pero era más fácil. Ahora ya igual, ya no lo puedes, pero hay mujeres que podemos hacer las cosas. Mira, ¿quién te habla? Soy la primera mujer presidenta del Consejo de la Judicatura, que era una área tradicionalmente, la judicatura reservada a los hombres. Entonces, sí podemos, y lo hacemos bien, y lo hacemos con compromiso, y los errores que cometamos son errores atribuibles tanto a tu condición de mujer cuanto a la condición de hombre. Ahora, lo que preocupa en cambio es que cuando nosotros hablamos ya de estos procesos, las exigencias hacia las mujeres siempre resultarán ser mucho mayores, precisamente por estos cambios que se van dando ya como sociedad. Y yo creo que es justificable en la medida en que tendremos que responder a nuestros propios actos. Lo que yo decía, María del Carmen, de alguna manera, es que cuando hablamos de la administración de justicia, en casos como los que se están evidenciando, de estos hechos de violencia tan cotidianizados, lamentablemente, en nuestro medio, esa administración debería ser absolutamente ágil y efectiva. Y tan ágil y efectiva que la víctima no sienta que le están dejando de lado o no vea también en esta persona que le está atendiendo su caso, como tantas denuncias se han registrado, nuevamente revictimizar a esta persona, acusarla y sesgar la opinión que pueda tener de cuán culpable puede ser esa víctima respecto de los hechos que han ocurrido. Exactamente, Verónica. Yo me voy a referir a dos temas fundamentales que has topado. El primero, aquello que yo llamo la presunción de ilegitimidad en el cargo. Cuando llega el hombre tiene la presunción de legitimidad, o sea, lo va a hacer bien. Cuando llega la mujer, no, pues hay la duda, ¿no? Lo hará bien, lo hará mal, es que es mujer, es que... Entonces, y lo triste y lo penoso es que eso nos viene incluso de las propias mujeres, es decir, las propias mujeres tenemos duda de que una mujer pueda en un cargo de decisión, en un cargo de nivel jerárquico. Eso, por ejemplo, es, ¿qué te digo? Es difícil de romper porque ya no es solamente un machismo, ya es solamente una duda por parte de las mismas mujeres. Y con lo otro, el Consejo de la Judicatura, primero, no administra justicia, debe haber una división grande. El Consejo de la Judicatura permite que se brinde el servicio de justicia. La administración de justicia la hacen los jueces y cada juez es responsable de sus fallos. Y por otro lado también lo que has dicho, es decir, la justicia tiene que llegar
porque y llegar pronto y llegar de manera adecuada y correcta, porque de lo contrario es revictimización. Y por esa razón es que hemos, desde el Consejo de la Judicatura, expedido la resolución 127-2020 con motivo precisamente del Día de la No Violencia hacia la Mujer el año anterior. Y esto se trata de vigilar una línea de tiempo en la que se cumplan los plazos, los términos que da la ley para resolver casos de femicidio y muertes violentas. Si bien el Consejo de la Judicatura no puede interferir en el criterio de los juzgadores, porque eso sería vulnerar un principio constitucional que se llama independencia judicial, pues sí podemos vigilar y estamos vigilantes de que se cumplan plazos y términos. Presidenta, y se han detectado, de hecho, hechos que han obligado de alguna manera al Consejo a iniciar procesos de sanción respecto de funcionarios judiciales. ¿Podría mencionarnos un par de ejemplos? Me parece muy importante que la gente conozca que el Consejo de la Judicatura, en este caso, respetando sus atribuciones y sus límites, está vigilante de los jueces. Ha actuado en casos específicos. No sé qué par de ejemplos podríamos utilizar, Presidenta. Sí, Álvaro, muy importante tu pregunta porque nos lleva a también la naturaleza del Consejo de la Judicatura, que somos un órgano de disciplina, ¿no? De vigilancia y disciplina, que si bien no podemos influir en la decisión o en el criterio del juzgador, por lo que he comentado, el principio de independencia judicial, hay otra cosa que sí podemos hacer, que es el control disciplinario. Nosotros tenemos un artículo, que es el artículo 109 de la ley que nos rige como función judicial, que se llama Código Orgánico de la Función Judicial. Este artículo tiene un numeral, que es el numeral 10, que sanciona como infracción disciplinaria, o sea, distinta del índole jurisdiccional. Esta es índole administrativa, sede administrativa, es decir, la sede que se lleva fuera de los juzgados y tribunales, sino a nivel de la institución. Y entonces hemos sancionado en 2 ocasiones, apenas en el mes de junio, 2 destituciones de las 156 destituciones que tenemos a servidores desde que asumimos nuestra función. Pero estas 2 en especial es un caso absolutamente preocupante como sociedad y como autoridades y como ciudadanos. Un presunto violador de su propia hija, procesado por el delito de violación incestuosa, que era servidor judicial, ayudante judicial en una unidad multicompetente en Puerto Quito, provincia de Pichincha, y que hay serios hechos que permitirían llegar a la conclusión algún momento de este procesamiento por violación incestuosa, y que el juez no concedió la prisión preventiva porque el servidor justificó que no había peligro de que se fugue. Estoy hablando en términos menos jurídicos para poder hacerme entender de mejor manera. El juzgador pensaba que no había riesgo de que se fugue el señor porque era servidor judicial. Eso se llama justificó el arraigo, y por esa razón entonces resulta que el señor no había pasado nada, ¿no? Él tenía que seguir siendo servidor judicial, no tenía prisión preventiva. ¿Cómo es eso? Es una persona acusada y procesada por violar a su propia hija de 11 años de edad. Entonces nosotros hemos tomado la decisión valiente, Álvaro, Verónica y amigos que nos escuchan, de destituirlo con 3 votos. Lo destituimos y requerimos y solicitamos el apoyo de la ciudadanía. Porque imagínense, si no hacemos estas cosas, significaría que el servidor siga de manera tranquila, campante, y si fue capaz de presuntamente hacer una violación con su propia hija, imagínense el riesgo que corren las usuarias del servicio de justicia. A propósito de esto. Caso. ¿Y el otro caso? Sí, Presidenta, siga. Adelante, por favor. El siguiente caso. Y el otro caso es de un notario en Francisco de Orellana que ha sido denunciado por una empleada por acoso sexual. Los 2 están destituidos, están fuera de la función judicial, y esperamos que si hay un proceso judicial, ojalá no nos ordene un juez
devolverles su condición de servidor judicial. Increíble lo complejo que es este tema en realidad. Presidenta, su opinión de lo que acaba de ocurrir en Colombia, cadena perpetua para casos de violación de niños, de adolescentes. ¿Cuál es su criterio, entendiendo y conociendo como usted conoce la administración de justicia en nuestro país? Álvaro, qué difícil pregunta. De muy fácil respuesta, pero de unos efectos que en este país pueden ser terriblemente negativos hacia mí. Pero como todavía en este país hay libertad de expresión, a pesar de las redes, ¿no es cierto? A pesar de las redes, que las redes lo despedazan a uno, pues yo considero que para mí, primero y ante todo, siempre estarán las víctimas de violación, porque son vidas truncadas, porque son vidas que a veces incluso se truncan, porque en adolescentes se logra gestar seres que no tienen la culpa de una violación y que sin embargo vienen al mundo en las condiciones más terribles, porque a los hijos de madres adolescentes se registra un alto nivel de desnutrición y además ningún acceso ni a la educación, peor aún a ingresos. Entonces hay que considerar siempre a la víctima y en mi pensamiento, en mis esfuerzos, en mis ejecutorias diarias estará primero y por sobre todo la víctima de violencia sexual. María del Carmen, hay personas que se unieron tarde a este programa y siento la obligación de responderles. Hacer radio en vivo tiene esta dinámica, en realidad no pueden darle hacia atrás para escuchar temas que ya topamos, y quisiera yo insistir en esto porque hay toda una ciudad que regresa a ver ahora al Consejo de la Judicatura porque dicen, ¿qué pasó aquí con estos sorteos? ¿Qué pasó aquí? Cuando escuchamos a tantos expertos en materia legal, ver con asombro lo que ha ocurrido en relación a estos sorteos, en relación a cómo se ha dado en tiempo récord, etcétera. Vuélvanos a informar, infórmele a la ciudadanía, por favor, las acciones del Consejo de la Judicatura y cuál es el anuncio en el fondo a todo esto. Bueno, el anuncio, reitero, es que en muy pocas horas el pleno del Consejo de la Judicatura, que es la reunión de todos los vocales, porque aquí hay una presidenta que preside el pleno, pero hay un órgano de gobierno que es el pleno, conocerá el informe de la Dirección Nacional de Transparencia, que lo hemos pedido que lo haga en tiempo récord. Hace 8 días, dimos 8 días para conocer su informe, lo vamos a conocer el día de hoy y de ninguna manera vamos a permitir ninguna irregularidad. En Guayas ya coordinamos con la Fiscalía y ya se ejecutaron los allanamientos y ya se encuentran los procesados dentro de este proceso por un presunto delito de interceptación ilegal de datos. Y si tenemos que volver a hacer aquí lo mismo, lo vamos a hacer con toda decisión. En Manabí también destituimos a un servidor judicial por manipulación del sistema informático. En Guayaquil, en Guayas, destituimos a 2 servidores judiciales por manipulación del sistema informático. Pichincha no va a ser la excepción. Solo les pedimos que nos den unas pocas horas, por favor. Esto respecto de estos funcionarios que pudieron haber interceptado el sistema informático, lo cual parece evidente, perdón, el juicio de valor y la opinión, lo cual parece evidente. Pero ¿qué pasa con los jueces? ¿Cuáles son las competencias del Consejo de la Judicatura respecto de los jueces cuando se realiza un proceso de investigación? ¿A qué punto pueden llegar concretamente respecto de estos 2 jueces que han otorgado las medidas al exalcalde Yunda? A ver, ahí, como se trata de un criterio por el cual los juzgadores resolvieron una u otra cosa, según la sentencia de la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura no puede iniciar absolutamente nada. Aquí necesitamos 2 cosas, necesitamos la denuncia y necesitamos que otro juez declare que un juez cometió un error o una negligencia. Solo con esas 2 condiciones y con esos 2 documentos, el Consejo de la Judicatura puede sancionar. De lo contrario, no. Siempre se dijo y se advirtió que esta sentencia de la Corte Constitucional no iba a tutelar los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, se expidió el año anterior y se recogió en las reformas también del año anterior del Código Orgánico de la Función Judicial. O sea, al final terminó siendo un limitante para el ejercicio de funciones que ustedes antes manejaban, ¿sí? ¿Entiendo bien?
Eso es lo que se advirtió a la Corte, sin embargo, no se consideró la posición del Consejo de la Judicatura como órgano de disciplina, y también se solicitó que no se lo haga de esa manera, pero nos guardaron toda posibilidad al Consejo de iniciar un proceso por un criterio o un error o un dolo o una negligencia dentro de una decisión, pero sobre todo se le quitó a la ciudadanía el derecho de que haya un órgano que vigile esta situación. Estamos pero está hablando entonces, sobre el resultado de un pronunciamiento del juez. Sin embargo, podríamos nosotros apelar también a otro hecho administrativo que, en cambio, sí, entiendo yo, al menos así lo concibo, estaría en manos del Consejo de la Judicatura, y es cuando se habla, por ejemplo, de que sería un sorteo sin un acta de sorteo, que es un hecho administrativo lógico y que estaría precisamente en manos ya de una investigación que podría darse desde el Consejo de la Judicatura, porque entiendo yo, este es un proceso administrativo pleno en donde el Consejo sí tiene total disponibilidad de ejercer su autoridad. Sí, por supuesto, pero necesitamos estos dos documentos a los que yo me he referido. Cuando hay un error en el proceso, ¿no? En la decisión del juez. Ahí necesitamos denuncia y la declaración de un juez que diga que en efecto hubo error. Estamos a horas de saber si es que hubo alguien que interceptó el sistema, alguien que alteró el sistema y que actuó de alguna manera para beneficiar al exalcalde Yunda. Estamos a horas de saber si algo así ocurrió. Así es, Álvaro. Gracias, presidenta, por su tiempo. Nos comunicaremos con la ciudadanía. Estaremos muy pendientes. La verdad es que ha sido un gusto para mí tenerla acá. Hay esta coyuntura que se nos cruza, ¿no? Y que nos obliga como medio de comunicación a adentrarnos en otro tema que no estaba previsto. Presidenta, espero usted lo entienda así. Usted hacía alusión a la libertad de expresión. Le agradezco y felicito el hecho de que usted esté dispuesta a platicar con los medios, evidentemente respetando los límites que corresponden a cualquier declaración suya por las funciones que ejerce. Esta es su casa y considérenos así para poder abordar este tema que nos queda todavía muchísimo, el que nos convocó en principio, y muchos otros. Es importante que la gente entienda cómo funcionan sus instituciones y lo que decíamos en principio, que tenga confianza en su sistema judicial. Esto no quiere decir que no existan jueces o funcionarios que cometan irregularidades, sino que a esos funcionarios se los identifique y ojalá sancione. Presidenta, ¿con qué mensaje se despide? Exactamente. Bueno, que estamos trabajando por institucionalizar la transparencia, que es esa una de nuestras principales misiones y objetivos, y que no toleraremos, como no hemos tolerado, ningún acto de corrupción. Tengan esa certeza. Gracias, es María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Un buen día, que esté muy bien, gracias por su tiempo. Gracias. Éxitos.